Hola, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctora, se le Sí, escucha. doctora. Sí, Buenas doctora. tardes. Buenas ¿Cómo tardes. están? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Mi nombre es Cintia Claro, soy pediatra del Hospital del Niño Manuel Asensio Villarroel. El tema que vamos a tocar hoy son dos temas, ¿sí? Así que lo vamos a hacer rápido. Síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, que son un motivo muy frecuente de consulta en un hospital pediátrico y más que todo de internación. Ya la mayoría de los pacientes con una glomerulopatía suelen llegar a internarse. Entonces, ahora les voy a presentar diapositivas. Me permiten un rato, chicos, ¿sí? Chicos, ¿están viendo la diapositiva? Sí, doctora. Ya, un ratito. Eso es tu cámara. Ah, ¿has prendido tu cámara, no tu micrófono? ¿Qué dice? Creo. Ya. ¿Ven? Estamos, ¿no? ¿Ven la diapositiva? Sí, doctora, se ve. Ya, chicos. Ya. Síndrome nefrítico agudo es el primer tema que vamos a tocar. Pasamos a la primera diapositiva. ¿Qué es el síndrome nefrítico agudo? En realidad es un daño glomerular, es un daño a nivel del glomérulo que se produce en forma aguda, secundario o sea, hay diferentes causas que producen síndrome nefrítico, ¿sí? Lo más importante que el síndrome nefrítico
se caracteriza principalmente por hematuria, insuficiencia renal aguda, edema e hipertensión arterial. Esas son las características más importantes del síndrome nefrítico. Anteriormente era hematuria, insuficiencia renal aguda e hipertensión arterial. Por eso se decía que el síndrome nefrítico, lo más importante en el síndrome nefrítico era esta triada, ¿no? Pero en la última literatura está el edema también, porque es un edema que debemos diferenciar del edema del síndrome nefrótico. Entonces, esta es la característica, daño glomerular agudo, cuya característica clínica más importante está en base a la hematuria, insuficiencia renal aguda, edema e hipertensión arterial. Este cuadrito que yo les busco de internet, que es el síndrome nefrítico, un conjunto de síntomas debidos a un proceso inflamatorio agudo que afecta predominantemente a los glomérulos. Lo mismo, daño glomerular, ¿ya? De patogenia inmunológica, inducida por infecciones, bacterias, virus o como reacción de enfermedades sistémicas. Ahí entra la etiología, que después se las voy a explicar. Dentro de la etiología, tenemos causas infecciosas, tenemos glomerulonefritis primaria, tenemos secundaria y secundaria a otras enfermedades renales. El primer punto, dentro de las causas infecciosas, principalmente tenemos las bacterianas, ¿ya? El 80% está producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿sí? O estreptococo piógenes. Entonces, la causa más frecuente de síndrome nefrítico en pediatría, el 80% es postestreptocócica. Y este estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿por dónde ingresa? ¿Ingresa por fauces o ingresa por piel? ¿Ya? Si ingresa por fauces, estamos hablando de una faringitis. Y las faringitis bacterianas son más frecuentes en niños mayores de 2 a 3 años. A partir de este grupo etario, es importante las faringitis bacterianas. ¿Y cuál es la bacteria? El estreptococo piógenes. Entonces, ¿en qué época del año predomina? En otoño y en invierno. Es más frecuente en niños de 5 a 15 años de edad. Predomina en varones. Tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días. ¿Y cuál es y tenemos acá el ácido positivo, que es estreptolicina O. ¿Qué significa ácido positivo o estreptolicina O? La presencia de un anticuerpo contra una toxina del estreptococo piógenes. Esa es una puerta de entrada, la faringia o faringitis. Otra puerta de entrada, la cutánea, ¿ya? ¿Y qué lesiones hay a nivel de la piel? Impétigo, celulitis, cualquier lesión impetiginizada, infectada a nivel de la piel. Es más frecuente en épocas de verano, en épocas calientes. Y la edad de 3 a 6 años, más frecuente en varones. El periodo de incubación de 14 a 21 días. Y la enzima que se eleva, la edeneasa B, ¿sí? Ahí tocamos las dos puertas de entrada por donde ingresa el estreptococo piógenes para llegar a producir en ciertos pacientes un síndrome nefrítico. Vuelvo a repetir, 80% del síndrome nefrítico en pediatría es postestreptocócica, ¿ya? También tenemos ahora otras bacterias, pero la más frecuente es la postestreptocócica. ¿Qué bacterias? Neumococo, estafilococo aureus, micoplasma, Escherichia coli. También tenemos procesos virales, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus de la varicela zoster, ¿sí? Eso entre los procesos virales. También podemos encontrar toxoplasma, cándida, plasmodio, ¿sí? Esto entre las causas infecciosas. La segunda causa, glomerulonefritis primaria, ¿ya? La glomerulonefritis por IgA, o sea, por inmunoglobulina A. Tenemos la segmentaria focal, la glomerulonefritis membranosa, la membranoproliferativa y la rápidamente progresiva, cuya causa de estas primarias
es desconocida, no se sabe cuál es la causa de esta membranosa, membranoproliferativa, rápidamente progresiva, no se sabe. La tercera, tenemos las glomerulonefritis secundarias a enfermedades sistémicas, como ser la púrpura de Schölling-Enoch, el lupus eritematoso sistémico, la panenteritis nodosa, la púrpura trombocitopénica inmune, ¿sí? Y otras enfermedades renales, la enfermedad de Alport, tumores, nefritis túbulo-intersticial agudo, ¿sí? Estas serían las causas más frecuentes de un síndrome nefrítico, pero la más importante, el 80% es la postestreptocócica. ¿Cuál es la fisiopatología? Ya habíamos mencionado, si ustedes ven en este cuadrito de acá que saqué de internet, es de la patogenia es, o sea, tiene un componente inmunológico. Ahora vamos a explicar, ¿sí? Se dice que es un proceso inmunológico, o sea, ¿qué significa? Una reacción antígeno-anticuerpo. Y esta reacción antígeno-anticuerpo, o sea, es la que se produce, se localiza a nivel glomerular, produciendo depósitos de inmunocomplejos, ¿sí? Estos inmunocomplejos depositados a nivel glomerular, ¿qué es lo que van a producir? Un proceso inflamatorio, proliferación del mesangio, y por lo tanto, si hay un proceso inflamatorio, proliferación del mesangio, hay una disminución, una obstrucción de la luz del capilar glomerular. Si hay una disminución de la luz del capilar glomerular, por lo tanto hay una caída del filtrado glomerular, ¿ya? Y esta caída del filtrado glomerular es lo que va a llevar a una oligoanuria, aumento de urea creatinina, estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, el daño glomerular, ¿por qué se va a caracterizar? Por hematuria, o sea, en el parcial de orina vamos a encontrar hematuria, al inicio hematuria macroscópica y posteriormente hematuria microscópica. Vamos a encontrar en el parcial de orina cilindros hemáticos. La presencia de cilindros siempre significa daño glomerular, ¿ya? Luego vamos a encontrar proteinuria, todo esto en el parcial de orina. Como les había mencionado hace rato, una caída del filtrado glomerular nos va a llevar a una oliguria. Y si hay oliguria, hay un aumento de la urea creatinina. O sea, si ustedes se dan cuenta, acá el paciente ya está presentando una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Que es una de las características del síndrome nefrítico. A nivel tubular, no hay daño a nivel tubular, ¿ya? Hay una adecuada respuesta al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está estimulada, y esta estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona está estimulada por la caída de la filtración glomerular que les expliqué, y como a nivel tubular no hay daño, está sano el túbulo, entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Este aumento, esta estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué es lo que va a producir? Tranquila, Martita, camina no. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir mayor reabsorción de sodio y agua. Y esta mayor reabsorción de sodio y agua, ¿qué va a determinar? Hipervolemia. El niño está reteniendo líquido, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el primer mecanismo por el cual el niño en el síndrome nefrítico retiene agua es por la insuficiencia renal aguda. El niño está oligoanúrico, no está orinando, está reteniendo líquido, ¿sí? Una causa. La segunda causa es mayor reabsorción de sodio y agua a nivel tubular por una estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Segundo mecanismo por el cual el niño retiene agua. Entonces, en resumen, podríamos decir que el niño con síndrome nefrítico es un niño hipervolémico, ¿sí? Hipervolémico. Y esta hipervolemia, ¿a qué nos va a llevar? A una hipertensión arterial.
Ahí el otro puntal importante en el síndrome nefrítico. Ya explicamos por qué se produce insuficiencia renal aguda. Voy a volver a la primera diapositiva. Acá está. ¿Por qué se produce insuficiencia renal aguda? ¿Por qué se produce hipertensión arterial? Porque el paciente está hipervolémico. ¿Por qué se produce edema? ¿Y por qué se produce hematuria? Si ustedes se dan cuenta, estas manifestaciones que son características del síndrome nefrítico están explicados en la fisiopatología. Ustedes saben la fisiopatología y de ahí viene toda la clínica. Y toda la clínica del síndrome nefrítico es en base ¿a qué? A la insuficiencia renal aguda, ¿sí? Pero por suerte, la insuficiencia renal aguda en el nefrítico es una insuficiencia renal aguda transitoria. No dura más allá de una semana y media. Si dura más allá de una semana a 2 semanas, ya es criterio de biopsia renal, ¿ya? Entonces, como después les voy a mostrar una diapositiva, ¿cuáles serían entonces las complicaciones clínicas de este niño con síndrome nefrítico? Si el niño es hipervolémico, por lo tanto, hipertenso, entonces este niño puede presentar una encefalopatía hipertensiva y acudir al hospital por un cuadro convulsivo. Está convulsionando por una encefalopatía hipertensiva y esta encefalopatía hipertensiva puede ser secundaria a un síndrome nefrítico, ¿ya? Una complicación. Otra complicación, todo por la hipervolemia. El edema agudo de pulmón, ¿ya? Pulmón de nefritis se llama, edema agudo de pulmón, crepitantes, dificultad respiratoria, tiraje subcostal, intercostal, supraclavicular, aleteo, mala entrada de aire. Segunda complicación. Tercera complicación, por hipervolemia también, insuficiencia cardíaca congestiva. Ahí está. La hematuria. ¿Cuándo decimos que el niño tiene hematuria? Al inicio les había mencionado que la hematuria es macroscópica, o sea, que nosotros podemos ver la hematuria, es la orina roja, ¿ya? Esta hematuria macroscópica dura de 1, máximo 2 semanas, una semana y media. Luego se convierte en hematuria microscópica y esta hematuria microscópica puede durar meses. ¿Cuándo decimos que hay hematuria? Cuando en el parcial de orina se encuentra mayor de 5 hematíes por campo o 5.000 hematíes por minuto, ¿sí? Característico del síndrome nefrítico. La hipertensión arterial, ya les he explicado, secundaria a hipervolemia. La insuficiencia renal aguda, transitoria, generalmente una semana y media. Más de ese tiempo o una insuficiencia renal aguda de difícil manejo es criterio de biopsia, ¿ya? El edema. El 90% de los niños tienen un edema matutino. Obviamente, chicos, si alguna vez tienen la oportunidad de ver un niño con síndrome nefrítico y un niño con síndrome nefrótico, se van a dar cuenta que el edema en el síndrome nefrítico es más leve que en el nefrótico. El nefrótico es anasarca, es generalizado, es una bola de agua el niño. En cambio, en el nefrítico, el edema es más leve, ¿ya? Aparece en cara, la cara tiene una facies abotagada y es un edema que no deja godet, es un edema duro, no deja godet el edema del síndrome nefrítico, lo contrario al edema del síndrome nefrótico. Ay, me pica la garganta. Ya, ahora, ¿qué más? Algo más les quería. Ya, la hipertensión arterial, antes de pasar al diagnóstico, en el síndrome nefrítico, más o menos puede manejarse entre 2 a 3 semanas, ¿ya? O sea, más allá de 2 a 3 semanas de hipertensión arterial de difícil manejo, sugiere una glomerulonefritis crónica o rápidamente progresiva. Por lo tanto, también una hipertensión arterial más allá de 2 semanas a 3 semanas requiere biopsia renal, ¿ya? Entonces,
Una insuficiencia renal aguda de difícil manejo más allá de 1 a 2 semanas requiere biopsia. Una hipertensión de difícil manejo más allá de 2 a 3 semanas se debe pensar en una rápidamente progresiva y obviamente requiere una biopsia. La oliguria y la insuficiencia renal aguda en el niño con síndrome nefrítico es variable, pero variable puede ser leve o puede ser complicado, pero esto no implica que tenga que definir el pronóstico del niño, no implica peor pronóstico, ¿ya? Y puede desaparecer en 1 a 2 semanas. La proteinuria en el niño con síndrome nefrítico es leve, no es tan importante como en el síndrome nefrótico. Esta proteinuria en el nefrítico es menos de 1 gramo por litro, o sea que es moderada, ¿ya? Es no selectiva. También podríamos decir que es de 4 a 40 miligramos por metro cuadrado hora. En cambio, en el nefrótico es mayor a 40 miligramos por metro cuadrado hora. En orina de 24 horas, por si acaso, ¿ya? Esta proteinuria en el niño con síndrome nefrítico puede desaparecer en 1 mes. La persistencia de la proteinuria, ¿qué sugiere? Una membrana proliferativa y también es indicación de biopsia. Una proteinuria mayor de 1 mes, criterio de biopsia. Hipertensión arterial mayor de 2 a 3 semanas, criterio de biopsia. Insuficiencia renal aguda más allá de 1 a 1 y media hasta 2 semanas, criterio de biopsia. ¿Sí? Las complicaciones ya les he mencionado, insuficiencia cardíaca, edema, encefalopatía. El diagnóstico. En toda patología es importante una buena historia clínica, ¿sí? Y la historia clínica, ¿qué significa? Una buena anamnesis y un buen examen físico. Yo con todos mis grupos en la práctica siempre empiezo con historia clínica pediátrica. Y una buena anamnesis y un buen examen físico nos va a llevar a una buena impresión diagnóstica. Y una buena impresión diagnóstica nos va a llevar a solicitar con criterio los exámenes complementarios, o sea, a tomar una conducta acertada, ¿ya? Entonces, es muy importante la historia clínica en toda patología. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una buena anamnesis, ver antecedentes de infección respiratoria, infecciones cutáneas, o sea, que el niño haya tenido, no es que esperemos que el niño tenga una infección respiratoria cutánea hace 2 días, no. El antecedente de que ha tenido una infección respiratoria y una infección a nivel de la piel de 1 a 3 semanas antes del comienzo del cuadro nefrótico, del cuadro nefrítico, ¿sí? 1 a 3 semanas antes. El examen físico, ver la hipertensión arterial, el edema, características del edema, o sea, todo un examen físico completo, ¿ya? Ahora, ¿qué puede tener el niño con insuficiencia renal? Puede estar oligoanúrico, hipertenso, acidosis metabólica, puede tener una hiponatremia dilucional, puede tener una hiperpotasemia y toda la clínica de hiperpotasemia, toda la clínica de hiponatremia. ¿Ya? Puede tener un edema agudo de pulmón, toda la clínica de un edema agudo de pulmón, puede tener ascitis, ¿qué más? Puede tener una insuficiencia cardíaca, puede tener una encefalopatía hipertensiva, entonces examen físico minucioso. Dentro de las pruebas complementarias, es una glomerulopatía, ¿sí? Entonces, Martita, hazme un favor inmenso, ¿será que agüita me subes, por favor? Te agradezco. Entonces, dentro de las pruebas complementarias, ¿qué vamos a pedir? Hemograma, o sea, un screening infeccioso, hemograma, PCR, eritro. Tenemos que pedir ionograma, sí o sí, porque si ese chico está con una insuficiencia renal aguda, puede tener hiponatremia, puede tener hiperpotasemia. Ionograma, función renal importante, urea creatinina, función hepática para saber de dónde estamos partiendo, proteinemia para ver la albúmina,
porque la albúmina está alterada. Hay hipoalbuminemia importante, pero en el síndrome nefrótico, no en el síndrome nefrítico, ¿ya? Proteinemia, proteinuria de 24 horas para determinar si esta proteinuria tiene rango nefrítico o tiene rango nefrótico. Un coagulograma, una gasometría, porque los pacientes con insuficiencia renal pueden estar con acidosis metabólica. Una orina, un parcial de orina para ver hematíes, para ver proteínas, para ver presencia de cilindros, ¿ya? ¿Qué más? Para determinar los índices de insuficiencia renal, tenemos que pedir electrolitos en orina, ¿ya? Muchísimas gracias. Gracias. Ya. Para determinar los índices de insuficiencia renal, tenemos que solicitar urea creatinina en orina, electrolitos en orina, ¿ya? Porque ahí, en base a eso, tenemos que determinar el UP de urea, el UP de creatinina, la fracción excretada de sodio, el índice de insuficiencia renal, ¿ya? Todos estos son índices de insuficiencia renal, pero no es el tema, ¿ya? Eso es en insuficiencia renal. Entonces, dentro de las pruebas, ¿qué más? Si el paciente tiene crepitantes en ambos campos pulmonares, le pediremos una radiografía de tórax, porque ya les he dicho que este chico puede tener un edema agudo de pulmón. Sí o sí le tenemos que hacer una ecografía renal y de vías urinarias, ¿ya? ¿Qué más? Cultivo de fauces, porque ya les he dicho que el 80% de la causa del síndrome nefrítico es postestreptocócica, el estreptococo beta hemolítico de grupo A o piógenes, ¿ya? ¿Qué más? El asto podemos solicitar cuando la puerta de entrada es faríngea. Ya les he dicho que el asto es estreptolicina O, mayor de 250 unidades TOT. ¿Qué significa? Presencia de anticuerpo contra una toxina del estreptococo piógenes. Streptosimes es una enzima que se eleva en las formas cutáneas, ¿ya? C3, complemento 3, porque ya en la fisiopatología les expliqué que es un cuadro inmunológico. Entonces, el complemento 3 va a estar disminuido. Generalmente está disminuido las primeras 4 semanas. Después se normaliza. Si tenemos un complemento normal, podríamos, el complemento 3, C3, está disminuido en el síndrome nefrítico, ¿ya? Ahora, si nosotros no tenemos clara que la causa sea postestreptocócica, que es el 80%, obviamente tenemos que ir a buscar otras causas, serologías, para virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, citomegalovirus, Epstein-Barr, el herpes simplex virus, el VIH, etcétera. Tenemos que buscar otras causas, incluso causas inmunológicas, como pidiendo C3, C4, ANA, ANCA, ¿qué más? ¿Qué se llama esta? Crioglobulinas, inmunocomplejos circulantes, anticuerpos antimembrana basal glomerular, inmunoglobulinas en general, ¿sí? Pero acá ya entra a escenario nefrología. Nosotros ya tenemos que hacer interconsulta con nefrología, ¿no? Y obviamente la ecografía que ya les he mencionado, ecografía renal. Acá está, los exámenes complementarios, hemograma. También le podemos pedir colesterol, triglicéridos. ¿Para qué? Para comparar si es un nefrítico o es un nefrótico, porque el colesterol, triglicéridos en el nefrítico tendría que estar normal. Donde están alterados es en el nefrótico, ¿ya? Función renal, parcial de orina, todo eso que ya les he explicado. Diagnóstico diferencial. Con la nefropatía por IgA, rápidamente progresiva, membranosa, a cambios mínimos, membrano por el pelo, todo esto lo vamos a determinar con biopsia. Indicaciones de biopsia, ya les he mencionado algo. En la fase aguda, signos clínicos y bioquímicos de enfermedad sistémica. Enfermedad sistémica, lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Schwenning-Enoch, otras poliarteritis nodosa, otras alteraciones sistémicas. Proteinuria en rango nefrótico. ¿Ya? Ascenso rápido de la creatinina, o sea, que el paciente tiene una insuficiencia renal que no se está controlando. Anuria prolongada más de 5 días.
Durante la evolución, creatinina aumentada tras 6 semanas de iniciada la enfermedad, C3 disminuido a los 3 meses, ¿ya? Porque normalmente la C3 se normaliza a la 4ª semana de haberse alterado. Pero si tenemos C3 disminuido a los 3 meses, tenemos que hacer una biopsia. Una proteinuria mayor de 6 semanas, una glomerulonefritis recurrente, criterios de biopsia. Tratamiento. En realidad no hay un tratamiento, no hay un medicamento, un antibiótico que cure el síndrome nefrítico. No existe, ¿ya? El tratamiento tenemos que determinar el ingreso hospitalario. ¿Cuándo vamos a determinar el ingreso hospitalario? Cuando el niño tiene una hipertensión arterial, esté edematizado, tiene una insuficiencia renal aguda y tiene alteraciones hidroelectrolíticas, criterios de internación de un niño con síndrome nefrítico. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Control y tratamiento de la hipertensión arterial. Ya habíamos dicho que la hipertensión arterial es volemia dependiente, o sea que se produce por hipervolemia. Entonces, para mejorar la hipertensión arterial, que es volemia dependiente, le vamos a dar furosemida al paciente, ¿ya? Para forzar la diuresis y disminuir la volemia y, por lo tanto, controlar la presión arterial. Obviamente que vamos a hacer una restricción hídrica. Si el paciente está en una insuficiencia renal aguda, le vamos a restringir líquidos, como todo niño con insuficiencia renal, a los 2/3 de basales, o otra modalidad de la restricción de líquidos es pérdidas insensibles más mitad de diuresis al inicio, hasta que sepamos cuánto está orinando este chico, ¿ya? La restricción de sal, ¿qué más? Ahora, si el paciente no mejora, la hipertensión arterial no mejora con la furosemida, o sea, mejorando la volemia, tenemos que utilizar antihipertensivos, amlodipino o hidralazina, ¿ya? Si esta hipertensión arterial no mejora. Obviamente siempre agregada a la furosemida. Y la corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas. Si el paciente tiene una hiperpotasemia, bueno, haremos una corrección de controlaremos la hiperpotasemia. Si tiene hiponatremia menor de 120, así sea dilucional, haremos una corrección del sodio. Si tiene una acidosis metabólica que la puede tener por la insuficiencia renal, corregiremos la acidosis metabólica, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene datos de un proceso infeccioso, bueno, controlaremos la infección con antibióticos. ¿Corticoides se utiliza? Se utiliza en casos especiales, en pacientes muy comprometidos, con complicaciones. Por lo general, en el síndrome nefrítico no llega a utilizarse corticoides, pero se ve que en casos especiales puede llegar a utilizarse. En cambio, el corticoide es un puntal fundamental en el tratamiento del síndrome nefrótico. Ahí está, ¿no? Les pongo este cuadrito, síndrome nefrótico. Miren el síndrome nefrótico, acá está la oliguria, ¿ve? El edema de extremidades. Chicos, pero no tengo para... Ahora vamos a pasar, permítanme chicos, un ratito, voy a buscar mi otro tema, ¿sí? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, que me había salido, perdón, chicos. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctora, se ve. Ya. A ver, ¿qué hora es? Espérenme.
Ya, síndrome nefrótico. ¿Me han entendido síndrome nefrítico, chicos? Sí, doctora. ¿Hola? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Martita, ¿me lo prendes la luz? Ya. Ya. El síndrome nefrótico. Igual, es una glomerulopatía, ¿ya? Son manifestaciones clínicas de alteraciones bioquímicas producidas por un aumento de la permeabilidad de la pared del capilar glomerular. O sea que la fisiopatología en el síndrome nefrótico es un aumento de la permeabilidad del capilar glomerular. Ese es el puntal más importante. Acuérdense, aumento de la permeabilidad del capilar glomerular. Vamos a la primera diapositiva. Son manifestaciones clínicas de alteraciones bioquímicas, ¿ya? Aumento de la permeabilidad de la pared del capilar glomerular. ¿Y qué es lo que va a producir este aumento de la permeabilidad de la pared del capilar glomerular? Principalmente va a producir una proteinuria importante. Se pierde gran cantidad de proteínas y dentro de estas proteínas que se pierde principalmente la albúmina. Por eso hay hipoalbuminemia y esta hipoalbuminemia produce una caída de la presión coloidosmótica y esta caída de la presión coloidosmótica arrastra líquido intersticial y es ahí donde se produce el edema generalizado o anasarca. Esa es la triada del síndrome nefrótico. Proteinuria masiva, hipoalbuminemia, edema generalizado o anasarca. En la literatura pasada, te ponía también hipercolesterolemia y aumento de triglicéridos. Pero actualmente en la última solamente te menciona la proteinuria, la hipoalbuminemia y el edema generalizado. Pero obviamente que el paciente con síndrome nefrótico tiene hipercolesterolemia, tiene aumento de triglicéridos, también tiene eso. ¿Ya? Acá, ¿qué mecanismos de proteinuria? Proteinuria, incremento de filtración de macromoléculas a través de... Ahora les voy a... Etiología. La causa más importante del síndrome nefrítico en pediatría, habíamos dicho que el 80% era postestreptocócica, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En cambio, la causa más frecuente de síndrome nefrótico en pediatría es idiopático, primario o idiopático. No se sabe por qué. Ya un 80 a 90% es idiopático. ¿Ya? También conocida antiguamente como enfermedad a cambio mínimo, que en general tiene buen pronóstico y se presenta en niños de 12 meses a 16 años y el pico es 3 años a 5 años, más frecuente en varones en una relación de 2 a 1 con las niñas. Ya. Entonces, la causa más frecuente es la primaria o idiopática, un 80-90%. No se sabe por qué. Otra causa, las secundarias, un 10 a un 15%. ¿Secundarias a qué? A enfermedades sistémicas, como ser la púrpura de Schölling-Enoch, el lupus eritematoso sistémico, la artritis idiopática juvenil, amiloidosis, diabetes mellitus, que se llama síndrome urémico hemolítico y otro tipo de vasculitis, ¿sí? Enfermedades sistémicas. Infecciones, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el VIH, citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el herpes virus tipo 6, el parvovirus B19, la malaria, sífilis, toxoplasmosis, infecciosas. Neoplasias, leucemias, linfomas. Fármacos, AINE, sales de oro, captopril, mercurio, ¿ya? Y enfermedades metabólicas. Las secundarias. El punto 3. Tenemos el síndrome nefrótico primario en el primer año de vida, ¿sí? El 5% es genético, o sea, es congénito, infantil, en el menor de 3 meses. Ya, a ver, me voy a explicar mejor. El primario, en el primer año de vida. Entonces, en el primer año de vida, acá lo vamos a dividir en 2 grupos. El menor de 3 meses,
que generalmente es genético, es congénito, y el mayor de 3 meses hasta el año de vida y menor de 1 año, que es el infantil, ¿ya? Entonces, acá, el síndrome nefrótico primario en el primer año de vida lo dividimos en congénito, que es cuando el niño menor de 3 meses presenta un síndrome nefrótico, es el congénito. El niño mayor de 3 meses y menor de 1 año es el infantil, ¿ya? Tiene muy mal pronóstico, tiene un alto índice de mortalidad. El niño llega a una insuficiencia renal crónica terminal y lamentablemente terminan falleciendo. Ya, voy a tomar agüita, chicos, perdón. Ya, la fisiopatología. Habíamos dicho que la causa más frecuente del síndrome nefrótico es idiopática, un 80-90%. No se sabe la causa, no se desconoce, ¿ya? Pero hay una teoría, se cree que hay una alteración en la función de las células T y esta alteración en la función de las células T lleva a una liberación de factores que neutralizan la carga negativa de la membrana basal glomerular. Por lo tanto, ¿qué permiten? Aumento de la permeabilidad de esta membrana basal glomerular y aumento de la filtración de proteínas. Inicialmente la proteinuria es selectiva, o sea que selecciona. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué proteínas van a pasar? Inicialmente es selectiva, pierde proteínas de menor peso molecular, ejemplo, la albúmina y la transferrina. Pero posteriormente se convierte en no selectiva, o sea que ya no selecciona. Pasan ahí proteínas de alto peso molecular como las inmunoglobulinas, ¿ya? Esta proteinuria masiva, que ya les había mencionado, que es el puntal en el síndrome nefrótico, es una proteinuria masiva. ¿Cuánto? Mayor de 40 miligramos por metro cuadrado hora en orina de 24 horas. Por eso nosotros tenemos que pedir proteinuria en orina de 24 horas o mayor de 50 miligramos por kilo día, ¿sí? Esta proteinuria masiva, ¿a qué me va a llevar? A ver si tengo acá. Esta proteinuria masiva, no tengo, me va a llevar a una hipoalbuminemia. Ya les he mencionado que pierde gran cantidad de albúmina, ¿ya? Esta hipoalbuminemia se caracteriza por ser menor de 2.5 gramos por decilitro. Y esta hipoalbuminemia importante, ¿qué es lo que condiciona? Caída de la presión oncótica. Cae la presión oncótica, la presión coloidosmótica, ¿ya? Por lo tanto, hay menor reabsorción a nivel tubular, ¿sí? Y todo esto, ¿a qué se va a asociar? Menor síntesis hepática de albúmina. Y a nivel renal, a nivel tubular, va a haber mayor reabsorción de sodio y agua. ¿Por qué? Porque también estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y todo esto determina el edema importante que se presenta en el nefrótico. Edema generalizado, anasarca, está completamente edematizado. El niño a veces ni sus ojitos se ven, genitales edematizado, abdomen, extremidades, cara, todo completamente edematizado, ¿ya? A ver, vuelvo a repetir. Proteinuria masiva nos lleva a una hipoalbuminemia importante. La hipoalbuminemia importante nos lleva a una caída de la presión coloidosmótica y esta caída de la presión coloidosmótica hace que haya mayor fuga de líquido al intersticio y es ahí donde se produce mayor edema generalizado, por un lado. Y por el otro lado, a nivel tubular, también hay una estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel tubular también produce mayor reabsorción de sodio y agua, ya aumentando el mayor edema y, por lo tanto, anasarca. ¿Qué más?
acá está, la proteinuria masiva, ya explicamos por qué se produce la proteinuria masiva, la hipoalbuminemia, el edema o anasarca. Ahora, aquí hay alteración de lípidos. La alteración de lípidos es secundaria porque hay una estimulación hepática, ¿sí? A nivel hepática hay mayor síntesis de lipoproteínas. O sea, hay mayor síntesis de lipoproteínas. Menor remoción, menor tasa de remoción. Y una disminución de las enzimas encargadas de la degradación. Por lo tanto, hay mayor síntesis y menor eliminación, en resumen. Y todo esto, ¿a qué nos va a llevar? A un aumento de colesterol, triglicéridos, ¿sí? Por lo tanto, ¿por qué se produce? Entonces, a ver, además, chicos, en el paciente con síndrome nefrótico hay una hipercoagulabilidad, ¿sí? Ya explicamos por qué hay una alteración de los lípidos. Esta es secundaria por estimulación a nivel hepática, por mayor síntesis y menor tasa de remoción, menor tasa de eliminación, ¿sí? Por eso hay aumento de colesterol, triglicéridos, ya. Además, hay una hipercoagulabilidad. ¿Por qué hay hipercoagulabilidad en estos pacientes? Porque hay mayor síntesis de fibrinógeno, hay pérdida por orina de la antitrombina 3, hay mayor agregabilidad plaquetaria por hemoconcentración y alteración de las lipoproteínas. Estos tres factores importantes me llevan a una hipercoagulabilidad. ¿Y qué significa esto? Significa mayor trombosis venosa, ¿ya? El 60% en venas renales y el 20% venas pulmonares. ¿A qué nos orienta esto? A que nosotros tenemos que saber que si tenemos internado un niño con síndrome nefrótico, en primer lugar que lo tenemos que tener aislado, ¿sí? Aislado. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la permeabilidad de la membrana basal del capilar glomerular y posteriormente esta permeabilidad se convierte en no selectiva. Por lo tanto, se pierde gran cantidad de inmunoglobulinas. Y si se pierde gran cantidad de inmunoglobulinas, el paciente inmunológicamente está deprimido, ¿sí? Por lo tanto, este niño tiene que estar aislado porque está deprimido inmunológicamente y es propenso a infecciones por gram negativos, a peritonitis, a neumonías. Entonces tiene que estar aislado porque si su sistema inmunológico está deprimido, ¿ya? En primer lugar. En segundo lugar, ustedes cuando tienen un paciente con síndrome nefrótico, que digamos durante el día ha estado estable, ¿qué pasa si en la madrugada ese paciente empieza con gran dificultad respiratoria? ¿Ya? De pronto, de lo bien que estaba. Entonces, tienen que saber que en el síndrome nefrótico se produce hipercoagulabilidad por los factores que les he explicado. Y esta hipercoagulabilidad, ¿a qué me va a llevar? A trombosis venosa y que puede ser en venas pulmonares. ¿Ya? Entonces, de ahí el paciente que puede presentar gran dificultad respiratoria. ¿Ya? Predisposición a infecciones, lo que pasa, chicos, a veces medio que me emociono y no sigo mis diapositivas y me adelanto en la explicación, ¿ya? Bueno, la predisposición a infecciones ya les he explicado. ¿Por qué? Porque pierde inmunoglobulinas, IgG, IgA, también hay alteración de la función de los linfocitos T, ¿ya? Entonces, todo esto predispone a infecciones como ser peritonitis por neumococo, Haemophilus influenza, Escherichia coli, celulitis por gram positivos, estafilococos, streptococos, etcétera. ¿Ya? Por eso el paciente debe estar aislado, no debe estar con otros pacientes infectados porque su sistema inmunológico está deprimido. Acá que les quede en este cuadrito, lesión glomerular, alteraciones de la permeabilidad, proteinuria, bueno, todo esto que ya les he explicado, ¿sí? Voy a tomar agüita, chicos. La clínica, ya les he explicado anteriormente, ¿no? El edema, solamente quiero hacer énfasis en el edema del síndrome nefrótico. Es un edema blando,
¿Se acuerdan? En el nefrítico es un edema duro. Acá es blando. En el nefrítico no deja Godet positivo, en cambio acá sí, deja Godet positivo o fobia positivo si ustedes quieren, ¿ya? El edema también tiene predominio matutino, principalmente en las zonas laxas, párpados, genitales, y a lo largo del día llega hasta la región maleolar, dorso de pies. También puede presentar ascitis, derrame pleural. Edema pulmonar es raro, ¿ya? Otra diferencia del nefrítico al nefrótico, en el nefrítico dijimos que los niños eran hipervolémicos, ¿sí? En cambio, en el nefrótico, el niño es normovolémico o hipovolémico. Así que ojo con la utilización de la furosemida. Si el paciente está hipovolémico, mejor no le pongan furosemida, ¿no? Porque vamos a entrar en un círculo vicioso y va a empeorar y puede precipitar una insuficiencia renal. ¿Qué más? El paciente es hipovolémico, tiene hipercoagulabilidad, tiene aumento de triglicéridos, aumento de colesterol. La insuficiencia renal es muy poco frecuente en el nefrótico, pero sí es frecuente en el nefrítico. El diagnóstico, igual, historia clínica pediátrica, buena anamnesis y buen examen físico, lo mismo. Pruebas complementarias iniciales, ya lo hablamos, ¿sí? Le piden lo mismo que en el nefrítico, porque tenemos que diferenciar. Proteinuria de 24 horas, proteinemia, hemograma, función renal, electrolitos. Le tienen que pedir calcio, porque hay hipocalcemia en el síndrome nefrótico, glicemia, coagulación, colesterol, triglicéridos, C3, C4 para diferenciar de un nefrítico, hormonas tiroideas, porque en el nefrítico hay hipotiroidismo. ¿Qué más? Inmunoglobulinas, IgA, IgG, la IgG que está disminuido, complemento está normal en el síndrome nefrótico, en cambio el complemento en el síndrome nefrítico está disminuido, le pueden pedir ANA, anti-DNA, inmunocomplejos circulantes, serologías, lo mismo que en el anterior, ya una radiografía de tórax, ecografía renal de vías urinarias y, si es un niño menor de 1 año, estudio genético. Luego, debemos valorar la volemia, ¿ya? Presión arterial, el estado hemodinámico, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Perdón, chicos. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿ya? Debemos valorar el filtrado glomerular, el filtrado glomerular estimado. Luego, ¿qué más? Ay, Dios. Ya, biopsia. ¿En qué casos hacemos biopsia renal? En niños menores de 1 año. Criterios de biopsia en síndrome nefrótico. Menor de 1 año o de 12 meses. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en qué es la forma congénita o la forma infantil, ¿no? La forma congénita, les había dicho, menor de 3 meses. Y la forma infantil, mayor de 3 meses y menor de 1 año. En una insuficiencia renal aguda de difícil manejo, hipertensión arterial de difícil manejo, hematuria macroscópica, o un síndrome nefrótico secundario a otras enfermedades sistémicas, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico. Infecciones, perdón chicos. Hola. ¿Lorena? Sí, doctora, se la escucha. Lorenita, hazme un favor, estoy ahorita en clases, me llamas en unos 10 minutitos, 15 minutos, ¿puede ser? Ya. Insuficiencia renal aguda, hipertensión arterial, ¿no? Ay, Dios. Lorenita, ¿me das una llamadita en 15 minutos? Estoy en clases, por favor. No, estoy en clases, Lorenita. Estoy en internet, estoy en clases, de verdad. En 15 minutitos. ¿Ya? Porfa. Gracias, chao. Ya. Luego, ¿qué más?
En un síndrome nefrótico córtico resistente que no responde al corticoide porque el puntal más importante en el tratamiento del síndrome nefrótico es el corticoide. Y el primer ciclo de corticoide es de 4 a 6 semanas. Entonces, córtico resistente, criterio de biopsia. Otra diferencia entre el nefrítico y el nefrótico. El nefrítico no es recurrente, el nefrótico sí es recurrente. O sea que síndrome nefrótico recurrente, criterio de biopsia. Hipocomplementemia, o sea, normalmente el complemento está normal en el síndrome nefrótico, pero si está bajo, criterio de biopsia. ¿Qué más? Insuficiencia renal, ya les dije, ¿no? De difícil manejo. La insuficiencia renal aguda es poco frecuente en el síndrome nefrótico. O sea, si se presenta una insuficiencia renal aguda, marcada, importante en el síndrome nefrótico y de difícil manejo, obviamente es criterio de biopsia. Complicaciones. Tenemos las infecciones agudas y crónicas, infecciones, alteraciones hemodinámicas, desequilibrio electrolítico, alteraciones tromboembólicas, ¿no? Crónicas, disfunción renal, alteraciones metabólicas, alteraciones nutricionales, de crecimiento. También en el síndrome nefrótico está alterada la hormona transportadora de la hormona, la enzima transportadora de la hormona de crecimiento. Ya, y efectos secundarios, obviamente, al corticoide. ¿Qué más? Tratamiento. Ahora vamos a entrar al tratamiento. Así, bien resumido, tenemos la terapia para la remisión del síndrome nefrótico y la terapia sintomática y de las complicaciones. La terapia para la remisión del síndrome nefrótico, ¿a qué se refiere? Al tratamiento, al manejo del corticoide. Definitivamente corticoide. ¿Ya? Primero, tenemos que determinar debut del síndrome nefrótico o primera recaída. Si es debut, utilizamos corticoides como la prednisona, 60 miligramos por metro cuadrado día, por vía oral, dosis única cada mañana, durante 4 a 6 semanas. Ese es el primer ciclo de corticoide, 4 a 6 semanas. Luego disminuimos la dosis a 40 miligramos por metro cuadrado hora por otras 4 a 6 semanas. Y luego vamos disminuyendo la dosis en 6 semanas en total. Si el paciente mejora en este primer ciclo de corticoide, hablamos de un síndrome nefrótico córtico sensible, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene su primera recaída, porque ya hablamos, ¿no? Que el síndrome nefrótico es recurrente. Si tiene su primera recaída, debemos hacer el tratamiento igual como en el debut, solamente manteniendo el tratamiento diario hasta 5 días después que haya desaparecido la proteinuria. O sea que solamente prolongamos, exactamente igual que en el debut, solamente prolongamos 5 días más después de haber desaparecido la proteinuria, pero después el resto es igual. 2. La terapia del síndrome nefrótico con recurrencias frecuentes o síndrome nefrótico córtico dependiente, tras tratamiento inicial, o sea, ¿qué se refiere? Tras el tratamiento de corticoide por vía oral diario, mantener corticoide por 12 meses, dosis mínima que mantenga la remisión sin efectos secundarios, ¿sí? Días alternos, 0.25 a 0.5 miligramos por kilo cada 48 horas. O tratamiento inmunosupresor en casos de efectos secundarios, pero acá ya entra en juego la nefróloga, ¿sí? En el síndrome nefrótico es importante hacer interconsulta con nefrología, porque si te responde al corticoide, puede ser que ese chico posteriormente vuelva a recaer, ¿no? Y la mamá te diga, ¿no? ¿Y por qué usted no me ha hecho ver con nefrología? Entonces siempre es preferible que desde el inicio a estos pacientes sea manejado conjuntamente el nefrólogo y el pediatra, ¿ya? Porque no sabemos si este chico va a responder al corticoide, no va a responder al corticoide, se va a volver dependiente del corticoide. Terapias del síndrome nefrótico córtico resistente. Si es córtico resistente que no mejora, ya que siga con proteinuria después del primer ciclo,
hacemos 3 pulsos de metilprednisolona por vía endovenosa, 30 miligramos por kilo, días alternos, un día sí, un día no. Luego, continuamos con prednisona vía oral, 60 miligramos por metro cuadrado día. Si remite, se mantiene. Si no remite, si no mejora, se indica otros 3 pulsos de metilprednisolona antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor. Ay, chicos, mil disculpas, alguien ha fallecido, no sé, Gavisita, estoy en clases, ha pasado algo grave porque Lorena acaba de llamarme y... ¿Y ahora qué hago? Yo te llamo ahorita, Gavisita, terminaré mi clase y te llamo, ¿puede ser? Ya, chao. Ya, tratamiento, remisión. Tratamiento del síndrome nefrótico córtico, bueno, eso ya lo hablamos, ¿no? El tratamiento inmunosupresor ya lo va a hacer ciclosporina, ciclofosfamida, ya lo va a utilizar nefrología. Tratamiento sintomático y de las complicaciones, el edema, ¿ya? Restricción de líquidos y sodio. Y la hipertensión arterial tenemos que determinar con precisión si es un paciente normovolémico o hipovolémico, ya antes de darle un diurético. Podemos utilizar enalapril. Infecciones, obviamente antibióticos si es necesario. Tromboembolismo, dislipidemia, osteopenia y dieta, ¿no? Entonces, ese es el manejo, estos son los puntos que nosotros debemos prestar atención en el paciente con síndrome nefrótico. Control, tratamiento prolongado con corticoides. ¿Qué es lo que debemos controlar en estos pacientes? La hipertensión arterial, la obesidad, el hiperinsulinismo, la valoración oftalmológica anual, el seguimiento de su crecimiento, porque ya les mencioné que tiene alteración de la enzima transportadora de la hormona de crecimiento. Estas definiciones basadas. Remisión. ¿Qué significa remisión? Desaparición de la proteinuria por 3 a 5 días consecutivos. Remisión parcial, normalización de la albuminemia, persistencia de proteinuria en rango no nefrótico, o sea, parcialmente remitido. La albuminemia se ha normalizado, pero hay persistencia de la proteinuria. Remisión total, desaparición de la proteinuria y normalización de la albuminemia total. Ambas se han controlado. La recaída, reaparición de proteinuria 3 a 5 días consecutivos. Clasificación basada en respuesta terapéutica. Síndrome nefrótico córtico sensible sin proteinuria a la 4ª a 6ª semana de corticoide. Síndrome nefrótico con recurrencia infrecuente, 2 o menos con recaídas infrecuentes, 2 o menos recaídas en 6 meses y menos de 4 en un año. Síndrome nefrótico con recaídas frecuentes, más de 2 recaídas en 6 meses o mayor o igual a 4 en un año. Síndrome nefrótico córtico dependiente, 2 recaídas consecutivas durante la disminución de prednisona o durante 2 semanas posteriores a su suspensión. Síndrome nefrótico córtico resistente, 10 a 20%, o sea, es un 10 a 20% que se presenta un córtico resistente. Cuando no hay revisión del síndrome nefrótico tras 4 a 6 semanas de tratamiento con corticoide. Pronóstico, 98% responde a corticoide, 2% mortalidad y las recaídas, ¿no? Cuida tus riñones, bebe agua, evita la obesidad, reducir la sal, hacer ejercicios, alimentación saludable, evitar la hipertensión, vigilar la diabetes, evitar AINES, no automedicarse. Muy bien, chicos, eso es todo, nefrítico y nefrótico. Espero les he dado pautas muy claras, ¿sí? Pautas generales, porque son 2 temas en una clase y más no puedo avanzar, ¿sí? ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, chicos,
Mil disculpas, tengo una emergencia ahorita, así que mil disculpas, chicos, muchísimas gracias. Cuídense, un abrazo a cada uno de ustedes, ¿sí? Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chicos, hasta luego.